Muy buenas tardes, querido profesor. Mi nombre es Eduardo Andrés Silva Parra. Soy de la comuna de Los Sauces, de la región de la Araucanía, de esta pequeña localidad, y este video es para rendir el examen final de su asignatura, la asignatura de drogas. Bueno, voy a dar comienzo con una introducción. En este video vamos a adentrarnos en el complejo mundo del consumo de drogas. A través de 3 casos reales y representativos analizaremos cómo diferentes patrones de consumo pueden afectar la vida de una persona, desde un uso esporádico sin mayores consecuencias hasta una dependencia que lo consume todo prácticamente. Para entender mejor cada situación utilizaremos 2 herramientas que vimos bastante nosotros en nuestro bimestre, que estuvimos aprendiendo con respecto a eso, que son fundamentales para el diagnóstico clínico: el DSM-5 y el CIE-11, 2 sistemas que nos permiten clasificar y comprender los trastornos relacionados con el uso de sustancias. Además, no solo hablaremos del diagnóstico, también vamos a explorar los riesgos, consecuencias y los efectos que estas sustancias generan en nuestro cuerpo. Bueno, antes de comenzar, quise adentrarme un poco para contextualizar qué es el DSM-5 y el CIE-11. El DSM es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Evidentemente las siglas que están ahí son en el habla inglés, ¿cierto? Ahí se habla de los trastornos por alcohol, cafeína, cannabis, sedantes, hipnóticos, que son las benzodiazepinas, ¿cierto? Opioides, inhalantes, etc. Fue publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA. Y por otro lado, el CIE-11 es la clasificación internacional de enfermedades en su 11ª versión número 11, a diferencia de la número 10, que no incluía los trastornos por comportamientos adictivos, como por ejemplo la adicción a los juegos de azar en este caso. Ya contextualizados en ese sentido, bueno, hay un dato importante en el capítulo número 6 del CIE-11. Se habla de los comportamientos adictivos, de las adicciones, y en el DSM es en el capítulo 10. Ahí eso también es muy importante, porque evidentemente estos manuales de diagnóstico engloban muchas enfermedades, si no prácticamente todas las que existen. Son muchos científicos que se dedican a estudiarlas, psiquiatras, etc. Bueno, vamos a comenzar entonces. Tengo acá 3 personajes. Tengo a Juan, tengo a Ana y tengo a Carlos. Juan es un consumo ocasional, Ana un consumo problemático y Carlos un consumo con dependencia severa. Ahora, Juan, en resumen, Juan es un joven universitario de 22 años que consume marihuana ocasionalmente, que en reuniones sociales aproximadamente 1 o 2 veces por mes. No siente la necesidad de consumirla diariamente y puede dejar de hacerlo sin dificultad. No presenta síntomas de dependencia ni problemas sociales. Vamos a pasar entonces a los criterios según estos manuales. Según el DSM, Juan no cumple con los criterios para un trastorno por consumo de sustancias. El consumo ocasional, recreativo y controlado no es considerado patológico si no genera daño o incapacidad. Y el CIE-11 no se considera trastorno sino consumo social. No hay deterioro en funcionamiento personal o social y impacto en la vida. El consumo de Juan no afecta sus estudios, relaciones o salud de forma significativa. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que esto puede generar a la larga una dependencia más severa, por que evidentemente nuestro cuerpo nos va pidiendo más, va generando más tolerancia a cualquier tipo de droga. Vamos a continuar. En el caso de Ana, Ana tiene 28 años y trabaja en una oficina. Ha empezado a consumir alcohol con mayor frecuencia, llegando a beber casi a diario, y usa cocaína algunas veces para mantener el ritmo de su trabajo. Entre comillas digo ritmo, porque esto igual genera una dependencia más severa, que es una sustancia mucho más fuerte, por ejemplo, que la marihuana, que la que hablábamos anteriormente. Su rendimiento laboral comienza a bajar, tiene conflictos familiares y siente ansiedad cuando la consume. Bueno, voy a continuar. Consumo problemático, ya en el caso de Ana, como hablábamos, en el DSM, según su criterio, Ana cumple con varios criterios de trastorno por uso de sustancias en un nivel moderado. Presenta uso recurrente a pesar de problemas sociales,
conflictos familiares, ¿cierto? Conflictos en relaciones de pareja, conflictos con hijos, etcétera. Consumo de situaciones riesgosas en el trabajo, ¿cierto? De pronto en reuniones familiares también se pone a consumir una persona porque ya tiene un consumo que le genera este tipo de problemas. Síntomas de tolerancia y síntomas emocionales. Ya la persona empieza a sentir la necesidad de querer consumir, crear quizá ocasiones especiales para que su consumo pase desapercibido, y generar tolerancia quiere decir que ya necesita más sustancia para llegar a ese pic de placer que genera esa dopamina que libera nuestro cerebro al consumir cocaína. COC nosotros le llamamos, yo estuve en tratamiento y le llamábamos COC para evitar nombrarlo. Y el CIE-11, según ellos, presenta un trastorno por uso de sustancias con deterioro funcional y riesgo para la salud. Ya hay muchas enfermedades que empiezan a presentarse por este consumo de cocaína, en particular mezclándolo con el alcohol. Bueno, continuamos entonces en el caso de Carlos. Carlos tiene 35 años, es un hombre desempleado que consume heroína diariamente, que desde hace años ha desarrollado tolerancia y síntomas de abstinencia severos, dolores musculares, náuseas, sudoración. Cuando consume, su vida gira alrededor de la droga y ha perdido contacto con su familia. ¿Por qué me quise centrar en un caso de heroína, por ejemplo? ¿Por qué? Porque hay que estar pendientes y hay que estar preparados, porque es un hecho que la heroína va a llegar más fuertemente. No digo que no haya llegado quizá a nuestro país, pero no es una droga popular hoy en día acá en nuestro país, pero posiblemente puede llegar. Ahora en Estados Unidos ya hay niveles pandémicos o prepandémicos con respecto al consumo de la heroína, y ha generado muchas muertes al ser fácil obtener una sobredosis con respecto a esto. Entonces crear conciencia anticipadamente con respecto a la heroína siempre es algo positivo. Vamos a continuar entonces. La dependencia severa de Carlos, según el DSM, cumple con criterios severos de trastorno por uso de sustancias: pérdida de control del consumo, uso continuado a pesar de los daños físicos y sociales, tolerancia y abstinencia claras. Y análisis del CIE-11, diagnóstico de dependencia severa con daño fisiológico, psicológico y social. La persona ya no es capaz de pensar en las consecuencias, solamente piensa en conseguir la droga, en conseguir esa dosis, ¿cierto? Sin importar las consecuencias, infecciones, quizás de eso vamos a hablar más adelante, VIH, hepatitis, etc. Y por supuesto los daños físicos por las mismas inyecciones y esas infecciones que yo les nombraba. Y en lo social, la persona no se va a preocupar, solamente va a querer consumir independientemente del lugar donde esté, etc. Y de la opinión de la gente eso le va a dar lo mismo. Continuando entonces con el análisis de riesgo de las consecuencias y los efectos en el organismo. Para comenzar, en el caso de Juan, de este consumo ocasional: tipo de consumo recreativo bajo riesgo, riesgo asociado, riesgo mínimo, si mantiene el consumo ocasional y no tiene antecedentes de problemas, posible riesgo psicosocial, y se incrementa la frecuencia, riesgo de accidentes si consume, ¿cierto? Porque ya la marihuana genera pérdida de memoria, la persona divaga, ¿cierto? Baja concentración, etcétera. Entonces es un peligro manejar. Entonces, ¿qué entendemos acá? Que por más mínimo y recreativo que sea el consumo, también implica un riesgo. No quizás según los criterios del DSM y el CIE-11, sino que eso está más enfocado en lo diagnóstico médico, ¿cierto? Pero evidentemente en lo social te va a generar un problema. Hay mucho estigma con respecto a eso. Cuando yo consumía el tema del olor y eso, no todas las gentes tienen que tolerar eso, y eso es totalmente entendible y generaba muchos problemas. Ahora las consecuencias: poco o ningún impacto, dice, negativo en la vida diaria, no afecta a responsabilidades ni relaciones, que para mí realmente no es tan así, igual genera algunos conflictos en las familias sobre todo. Efecto en el organismo: el sistema nervioso central puede experimentar relajación, ¿cierto? Por este efecto sedante, relajante que tiene la marihuana. Euforia leve, alteración temporal de la memoria y la atención, como yo les mencionaba, y no se observa un daño a largo plazo. Si fuera ese consumo como lo nombrábamos, 2 veces al mes, 1 vez al mes, etc. Y el sistema respiratorio: el consumo por fumar puede causar irritación leve en las vías aéreas, ¿cierto? Al ser un consumo, como aprendimos nosotros también, por vía oral.
como distintos tipos de consumo, vía inyectable, vía subcutánea, inhalante, vía oral, etcétera. Bueno, Ana, un consumo problemático, tipo de consumo, uso perjudicial ya, un riesgo moderado, los riesgos asociados, desarrollar dependencia, deterioro laboral y tolerancia, la dependencia evidentemente por que ya la droga necesita más droga para llegar, como yo les decía anteriormente, a ese efecto deseado, riesgo de accidentes por consumo de cocaína y alcohol, riesgo de problemas hepáticos y cardiovasculares, consecuencias, problemas familiares y sociales, pérdida de productividad laboral, problemas de salud mental, ansiedad, irritabilidad, etcétera, insomnio también, ¿cierto? Por este déficit que tiene que, evidentemente, para poder durar más el trabajo, te quita el sueño, el consumo de CO6 y después, evidentemente, genera un insomnio. Sistema nervioso central, ansiedad, insomnio, como decía, irritabilidad, cambio en el estado de ánimo, evidentemente por querer ya y estar en un problema por conseguir esa sustancia. Sistema cardiovascular, taquicardia, hipertensión por cocaína, la taquicardia cuando ya se te acelera demasiado el corazón empieza a bombear más fuerte, nuestro sistema cardiovascular empieza a funcionar de manera mucho más rápida y puede generar un infarto. Daño hepático progresivo por el consumo de alcohol, ¿cierto? Una cirrosis, ¿cierto? Alguna infección también al hígado, sistema gastrointestinal, náusea, gastritis, vómito, deterioro en nuestro esófago, en todo lo que es nuestro sistema endocrino, ¿cierto? Y digestivo, digamos. Riesgo aumentado de accidentes y violencia, también eso es algo obvio, porque ya al no tener quizás recursos para poder conseguir eso, se va a entrar en algún problema, etcétera, en algún momento, si no controla ese consumo problemático. Continuamos. Entonces, en el caso de Carlos, la dependencia severa, el tipo de consumo, dependencia severa, como decía, de alto riesgo, riesgo asociado, riesgos de sobredosis y muertes, al ser una sustancia muy fuerte como la heroína, hay un deterioro social y mental profundo, ya la persona no piensa en nada más que consumir, riesgo de enfermedades infecciosas, como decía, VIH, hepatitis, por el uso de la jeringa, ¿cierto? Por la vía de administración de esta droga, consecuencias, pérdida de empleo y aislamiento social, problemas legales, daño físico irreversible, efectos en el organismo, un cúmulo de efectos, sistema nervioso central, depresión respiratoria, deterioro cognitivo, alteración del estado de conciencia, sistema cardiovascular, arritmia, riesgo de infarto. La arritmia, bueno, a lo contrario de la taquicardia, es cuando ya el corazón se ralentiza demasiado, al ser un opiáceo fuerte, un sedante fuerte, la heroína, te genera este efecto y también puede generar un infarto claramente. Sistema hepático renal, insuficiencia progresiva, que va a generar a la larga una cirrosis hepática, un problema de los riñones, etcétera. Sistema inmunológico, vulnerabilidad, infecciones por el uso de las jeringas, que les da lo mismo si es que están contaminadas o no, si la persona tiene alguna enfermedad o no, lo único que desean es administrarse esa sustancia en su cuerpo. Y los síntomas de abstinencia, dolor, náuseas, temblores, ansiedad. Bueno, yo estuve averiguando un poco, leyendo un poco, y las abstinencias de este opiáceo que es la heroína son los más terribles que se han registrado con respecto a algún consumo de drogas. Bueno, y ya para ir finalizando, porque tengo solamente 15 minutos, conclusión: los casos de Juan, Ana y Carlos muestran cómo el consumo de sustancias pueden ir desde un uso ocasional sin consecuencias hasta una dependencia severa que afecta profundamente la salud y la vida de una persona. Tanto el DSM-5 como el CIE-11 nos permiten identificar el nivel de gravedad de consumo y impacto que tiene en lo personal, social y físico, mientras Juan solo presenta un trastorno, Ana ya muestra un uso perjudicial y Carlos sufre una dependencia grave con consecuencias ya críticas para su vida. Reconocer estos niveles es clave para prevenir, intervenir a tiempo y ofrecer el tratamiento adecuado, siempre considerando que detrás de cada consumo hay una persona que puede ser ayudada y rescatada, ¿cierto?, de este terrible problema, de esta terrible enfermedad, que ya hay que dejar de lado este tabú, hay que mirar realmente las adicciones como una enfermedad. Así que, queridos amigos, querido profesor, quiero despedirme en este momento y darle las gracias por todo este aprendizaje durante este bimestre. Que tenga una muy buena tarde. Saludos desde la región de la Araucanía,
desde los sauces.